En una helada mañana de invierno, una pareja de ancianos se mantuvo en silencio sosteniendo un letrero que leía solo una cosa: Pastor alemán, $100. Ellos no estaban vendiendo su perro porque ellos dejaron de amarlo. Ellos estaban vendiéndolo para que él no muriera de hambre o se congelara con ellos. Gente pasó, sacudieron sus cabezas, susurraron, demasiado caro, y se alejaron como si la bondad misma tuviera condiciones. El perro no mendigó, no gimió. Él se mantuvo erguido, guardando dos manos temblorosas que lo habían criado como un niño. Entonces un ex Navy SEAL se detuvo, no porque él quisiera un perro, sino porque algo se sintió mal en su pecho. Lo que él eligió renunciar ese día cambiaría no solo una vida, sino un invierno entero. Antes que empecemos, dinos de dónde estás viendo. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y quedarte con nosotros para la historia. El invierno extendió su luz brillante e inmisericorde sobre el pueblo de Brightwater, en el lejano norte, el tipo de luz solar que hacía la nieve brillar lo suficientemente fuerte para dañar los ojos. Era hermoso de la manera que las cosas afiladas a menudo eran: limpio, reflectante e indiferente. La temperatura se mantuvo muy por debajo del punto de congelación, pero el frío no era lo peor. El peso real presionaba invisiblemente en números impresos en sobres y pantallas. Facturas de calefacción subiendo semana a semana. Precios de comestibles subiendo, forzando cálculos silenciosos en cocinas por toda la ciudad. Para muchos de los ancianos, se había convertido en una temporada de elegir calor o comida, orgullo o ayuda. En el borde del mercado de fin de semana, donde el viento cortaba más fuerte entre los puestos, Harold Finch y su esposa Mabel se pararon lado a lado. Harold tenía 72, alto una vez, pero ahora ligeramente encorvado. Sus hombros caían no por debilidad, sino por años de contención aprendida. Su rostro estaba profundamente arrugado, la línea marcada por el viento y el trabajo más que por la edad sola. Su mandíbula aún fuerte bajo el rastrojo gris de un día. Él ya no se molestaba en afeitarse diariamente. Una tos persistente vivía en su pecho, una que él intentaba esconder detrás de su bufanda. Mabel, 70, era más pequeña y pulcra, su cabello plateado recogido en un moño bajo una gorra de punto, su piel pálida por el frío, sus ojos agudos detrás de gafas de montura delgada. Ella se sostenía con la autoridad tranquila de alguien que una vez había mantenido el orden en aulas y bibliotecas, alguien acostumbrada a ser escuchada, incluso si menos personas lo hacían ahora. Entre ellos, apoyado contra una caja, había un trozo de cartón ponderado por una piedra. En él, en caligrafía cuidadosa que delataba un pasado de maestra, estaban las palabras «Pastor alemán, $100». Abajo, en letras más pequeñas, estaban las líneas que enviaban a la mayoría de los transeúntes lejos sin disminuir la velocidad. No para cría, no para guardia. Comprador debe tener una calefacción funcionando. Visitas permitidas. A sus pies estaba el perro. Oracle era un pastor alemán macho de unos 5 años, su pelaje negro y tostado opacado por el hambre, pero aún lo suficientemente grueso para el invierno, sus costillas apenas visibles bajo el pelaje. Un parche pálido en forma de lágrima marcaba el centro de su pecho, y una delgada cicatriz cruzaba el puente de su nariz, vieja y curada. Sus orejas se mantenían erectas, sus ojos ámbar firmes y alerta. Él no se paseaba ni gimoteaba. En cambio, él se posicionó deliberadamente, angulando su cuerpo para que lo peor del viento golpeara su flanco antes que alcanzara las manos de los Finch. Cuando los dedos de Harold temblaron demasiado para sostener el letrero, Oracle se inclinó sutilmente más cerca, ofreciendo su calor sin ceremonia.
Él no mendigó, él esperó. Gente pasó. Algunos disminuyeron la velocidad lo suficiente para burlarse. Demasiado, murmuró un hombre, tirando de su abrigo más fuerte. Viene con reglas, dijo una mujer, sacudiendo su cabeza como si las reglas fueran un insulto. Otros no se molestaron en leer en absoluto. Unos pocos sonrieron apologéticamente. La manera en que la gente hacía cuando estaban aliviados de no ser ellos los que estaban parados. Nadie preguntó sobre el nombre del perro. Nadie preguntó por qué el precio estaba fijado donde estaba. Nadie preguntó cuánto tiempo los Finch habían estado parados allí. Harold no llamó. El orgullo mantuvo su boca cerrada. Mabel mantuvo su mirada anivelada, sus manos enguantadas dobladas pulcramente, como si esto no fuera una venta, sino un examen de paciencia. El viento tiró de sus abrigos. Oracle ajustó su postura otra vez solo un poco, sus ojos rastreando el movimiento sin tensión. Teniente Nolan Cross pasó caminando sin intención de detenerse. A los 40, él se movía por Brightwater con la economía de alguien acostumbrado desde hace mucho a ser pasado por alto. Él era alto, justo debajo de 6'1", de hombros anchos, su constitución compacta y disciplinada en lugar de voluminosa. Su rostro estaba afeitado, angular con una mandíbula fuerte y pómulos que captaban la luz cuando él giraba su cabeza. Su cabello castaño oscuro estaba cortado en un undercut preciso, siempre pulcro, un hábito arrastrado de años cuando la apariencia era parte de la supervivencia. Sus ojos azul grisáceo escaneaban instintivamente, no buscando problemas tanto como mapeando el espacio. Él vestía una parte superior de camuflaje de manga larga y pantalones a juego en verdes apagados. La tela ajustada pero no apretada. Un oscuro cinturón táctico ceñido a su cintura con una bolsa y una funda tipo pistolera a su cadera. Botas militares color canela crujieron suavemente sobre nieve compacta. Un reloj de metal pesado con una esfera negra descansaba en su muñeca, capturando un destello de sol de invierno. Él había aprendido hace mucho cómo no llamar la atención. Esa habilidad se había quedado con él mucho después de que la guerra había terminado, después de que el uniforme había sido doblado y guardado. Él estaba casi pasando a los Finch cuando algo interrumpió su ritmo. No fue un sonido, fue la ausencia de uno. El perro estaba demasiado quieto. Nolan disminuyó la velocidad, luego se detuvo. La mirada de Oracle se levantó y se encontró con la suya. No había emoción en ello, no miedo, solo una mirada firme que hizo a Nolan sentir inexplicablemente como si él hubiera llegado tarde a una conversación que lo había estado esperando. Él miró hacia el letrero, luego a la escritura más pequeña debajo. Él lo leyó todo 2 veces. ¿Cuánto? Él preguntó, su voz baja y uniforme. 100. Harold respondió, aclarando su garganta. Su voz era áspera, no de gritar, sino de clima y contención. Pero no es sobre el dinero. Nolan asintió, escuchando. Mabel le explicó las condiciones con calma, sus palabras medidas, practicadas como si ella hubiera aprendido exactamente cómo decirlas sin disculparse. Nolan no sonrió. Él no se burló. Él no negoció. Él miró a Oracle otra vez, notando la manera en que el peso del perro se desplazaba, minuciosamente cuando alguien pasaba demasiado cerca. La manera en que sus orejas se movían ante un motor distante, la manera en que su cuerpo permanecía entre los Finch y el mundo. Necesito pensar, Nolan dijo por fin. Él lo decía en serio. Él no era un hombre que tomara decisiones a la ligera. Cuando él se dio la vuelta, él sintió los ojos del perro en su espalda, una presencia que permaneció más tiempo de lo que debería haber. Él siguió caminando,
botas firmes, aliento controlado, diciéndose a sí mismo que no era nada, diciéndose a sí mismo que él había visto cosas peores, diciéndose a sí mismo que alejarse era a veces la elección más racional. 2 cuadras después, Nolan se detuvo sin saber por qué. El ruido del mercado se desvaneció detrás de él, su pecho se apretó, una presión familiar subiendo. No pánico, sino reconocimiento. Él se dio cuenta de que él había estado contando sus pasos inconscientemente, la manera en que él hacía cuando algo sin resolver lo seguía. Él giró su cabeza ligeramente, justo lo suficiente para mirar hacia atrás. A través de la distancia, Oracle todavía estaba parado exactamente donde Nolan lo había dejado, cabeza levantada, ojos fijos, no suplicando, esperando. La realización lo inquietó más de lo que cualquier ladrido podría haberlo hecho. Los perros no esperaban así a menos que ellos esperaran algo. Nolan continuó hacia casa, pero la imagen se quedó con él. Su casa se encontraba en el borde del pueblo, modesta y retirada. El lago congelado más allá de ella se extendía liso y pálido. Adentro, todo estaba en su lugar. Nolan vivía deliberadamente. Él se quitó su chaqueta, la colgó en el gancho junto a la puerta y se movió por la estrecha sala de estar hacia una pequeña mesa de madera cerca de la ventana. Debajo de ella había una caja de metal raspada y abollada por la edad. Él la sacó y la abrió. Adentro había unos pocos artículos que él rara vez tocaba. Una fotografía vieja, bordes rizados, una carta doblada y una pequeña pieza de joyería gastada que había pertenecido a su madre. Ella no había sido rica, pero ella había sido cuidadosa. Ella le había enseñado sin sermones que mantener algo seguro no siempre significaba mantenerlo cerca. Nolan cerró la caja, luego la abrió otra vez. Por primera vez en años, él colocó el contenido sobre la mesa, arreglándolos como si fueran opciones en lugar de reliquias. Afuera la luz se desvaneció, el frío se profundizó, y en algún lugar al otro lado del pueblo, una pareja de ancianos estaba con un letrero y un perro que no mendigaba. Nolan no vendió el recuerdo esa noche, pero él tampoco lo guardó. Él lo dejó donde estaba, el pasado extendido frente a él, equilibrado al borde de una decisión que aún no había sido tomada. Nolan regresó al mercado la mañana siguiente sin intención de comprar nada. Él se dijo a sí mismo tanto mientras él aparcaba a 2 calles de distancia y caminaba el resto de la distancia a pie, sus botas crujiendo suavemente sobre nieve que se había vuelto a congelar durante la noche. El aire estaba más claro que el día anterior, el sol más alto, más agudo. Una hoja de oro pálido tendida sobre el suelo blanco. Era el tipo de mañana que parecía generosa desde la distancia y te castigaba de cerca. Él los vio antes de que él llegara a los puestos. Harold Finch estaba parado exactamente donde él había estado el día anterior, aunque su postura había cambiado. Sus hombros estaban más tensos ahora, su barbilla metida en el cuello de su parca marrón grisácea gastada. La tos que Nolan recordaba era peor hoy, profunda, traqueteante, extraída de algún lugar que sonaba magullado. Harold intentó darse la vuelta cuando venía, inclinándose ligeramente por la cintura, como si el movimiento pudiera mantener el sonido contenido, pero el frío no respetaba la dignidad. Cada tos lo sacudió, y cuando pasó, él tardó un momento demasiado en enderezarse. Mabel Finch se dio cuenta antes de que Harold terminara de recuperar el aliento. Ella era rápida de esa manera, sus movimientos económicos y practicados. Ella se acercó, una mano enguantada deslizándose bajo su brazo, la otra tirando de su bufanda más arriba. Su rostro estaba tranquilo, pero Nolan vio la tensión alrededor de su boca.
la línea tenue entre sus cejas que hablaba de noches pasadas en vela, contando costos y respiraciones. Ella murmuró algo a Harold que Nolan no pudo oír, algo destinado solo para él. Y Harold asintió una vez, terco como un poste clavado demasiado profundo para moverse. A sus pies, Oracle se movió. El pastor alemán giró su cuerpo deliberadamente, angulándose para que el viento golpeara su flanco primero. Él ensanchó su postura, patas plantadas firmemente en la nieve compacta, sus costillas subiendo y bajando en un ritmo lento y constante. Sus ojos ámbar seguían el movimiento de la gente que pasaba, pero su atención seguía volviendo a Harold, comprobando, midiendo. Cuando otro espasmo de tos dobló, el anciano hacia adelante. Oracle se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca para que su grueso abrigo de invierno rozara la rodilla de Harold. Él no lamió ni gimió. Él simplemente se quedó. Nolan se detuvo a unos pocos pasos y observó. Un hombre se acercó al letrero, más joven que Harold por décadas, su chaqueta limpia, su barba prolijamente recortada a lo largo de su mandíbula. Él miró al perro, luego al letrero de cartón, sus labios apretándose mientras leía la letra pequeña. Él se enderezó y sacudió su cabeza con un suspiro exagerado. «Te daré 50», dijo el hombre. «Efectivo, sin condiciones». Harold levantó su cabeza. Sus ojos, azul pálido y cansados, se endurecieron lo suficiente para mantener una línea. «No», él dijo. El hombre se burló. «Te estás congelando aquí. Perro flaco. Estás haciendo esto más difícil de lo que necesitas ser». Mabel no respondió. Ella se enderezó, su barbilla levantándose por una fracción. La mandíbula de Harold se tensó. «Él no es un electrodoméstico», él dijo, «y nosotros no estamos lo suficientemente desesperados para mentir». El hombre rió entre dientes. «Haz lo que quieras», él murmuró mientras se daba la vuelta. Miseria autoinfligida. Él desapareció entre la multitud. Nolan sintió algo retorcerse en su pecho. No ira exactamente, sino una presión sorda familiar. Él había oído ese tono antes, usado en diferentes contextos, diferentes países. La voz de alguien que creía que la eficiencia era lo mismo que la rectitud. Oracle vio al hombre irse, orejas hacia adelante. Luego se volvió hacia Harold y Mabel como si confirmara lo que él ya sabía. Nolan no se acercó. Él se quedó donde estaba, manos en sus bolsillos, observando hasta que el ruido del mercado comenzó a irritarlo. Entonces él se dio la vuelta y se fue, la imagen de Oracle de guardia, siguiéndole como una sombra que no pertenecía a la luz. De vuelta a Masa, Nolan cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella un segundo más de lo necesario. La casa estaba tranquila, ordenada. El calentador zumbaba, haciendo su trabajo sin quejas. Él cruzó la habitación y se detuvo en la mesa donde la caja de metal todavía estaba intocada desde la noche anterior. Él la abrió otra vez. El recuerdo yacía donde él lo había dejado, pequeño y sin pretensiones, su superficie opacada por el tiempo y el manejo. Había pertenecido a su madre, una mujer que lo había criado con poca ceremonia y menos palabras. Ella había sido delgada, de ojos agudos, su cabello oscuro siempre recogido firmemente, sus manos ásperas por el trabajo. Ella nunca le había preguntado qué sentía él sobre la guerra. Ella solo le había dicho una vez mientras le entregaba ese objeto: «Tú guardas cosas para recordar quién eres. Solo no las guardes tan apretadas que olvides ser humano». Nolan cerró sus ojos. Él vio la tos de Harold, la mano de Mabel en su brazo, el cuerpo de Oracle tomando el viento. La decisión no vino con alivio, vino con espera. Una hora después,
Nolan estaba en una pequeña tienda al borde del pueblo. El tipo de lugar que compraba recuerdos y los vendía de vuelta con un margen de ganancia. El dueño, un hombre mayor con gafas de montura de alambre y dedos manchados de nicotina, examinó el recuerdo cuidadosamente, sus movimientos. Lento, respetuoso. Él nombró un precio sin regatear. Nolan aceptó sin comentario. Cuando el efectivo cambió de manos, Nolan sintió un breve y agudo dolor detrás de sus costillas. Luego nada en absoluto. Él regresó al mercado justo cuando el sol se ponía detrás de una nube pasajera. Harold levantó la vista cuando Nolan se detuvo frente a ellos. Mabel lo reconoció inmediatamente, sus ojos entrecerrándose ligeramente, no con sospecha sino con evaluación. Las orejas de Oracle se levantaron. Él dio un paso hacia adelante, luego se detuvo, esperando. Lo llevaré, Nolan dijo, por 100. La boca de Harold se abrió, luego se cerró otra vez. Tú leíste el letrero, él dijo. Lo hice. Las condiciones no son sugerencias. Lo sé. Mabel estudió a Nolan más de cerca ahora. Las líneas limpias de su rostro, la quietud en su postura, la manera en que su mirada se mantuvo nivelada. ¿Tienes un calentador funcionando?, ella preguntó. Sí. ¿Y nos dejarás verlo? Nolan asintió una vez. Cuando quieras. Hubo una larga pausa. Harold miró a Oracle, luego de vuelta a Nolan. Su voz cuando vino era más tranquila. ¿Por qué? Nolan pensó en una docena de respuestas y las rechazó todas, porque alejarse costaría más. Él dijo finalmente. Harold soltó un aliento que podría haber sido una risa. Él asintió. Está bien. Nolan contó los billetes y los colocó en la caja. Cuidadoso, deliberado, sin regateos, sin florituras. Oracle no esperó por una correa. Él dio un paso hacia adelante por sí mismo, cruzando la pequeña distancia entre su vida vieja y lo que viniera después. Cuando Nolan se dio la vuelta para irse, Oracle siguió, cerca pero no pegado a su pierna, su andar firme, sin prisa, como si él siempre hubiera sabido hacia dónde se dirigía. La casa se sintió diferente con el perro adentro. Oracle se movió cautelosamente al principio, nariz baja, mapeando el espacio a través del olor y el sonido. Él se detuvo cerca del calentador, luego cerca de la ventana, luego finalmente se acomodó en un lugar donde él podía ver tanto la puerta como el estrecho pasillo más allá. Nolan puso un tazón de comida y dio un paso atrás. Oracle se acercó, olfateó, luego se detuvo. Él no comió. En cambio, él se giró y encaró la puerta, sentado directamente, su cuerpo erguido, orejas hacia adelante. Minutos pasaron. El calentador zumbaba. Nolan observó desde la cocina, perplejo. Solo cuando los últimos sonidos del pueblo se desvanecieron en la tarde, Oracle bajó su cabeza y comió lentamente, deliberadamente, como si confirmara algo invisible antes de permitirse descansar. Nolan se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados, una tensión desconocida en su garganta. Él se dio cuenta entonces de que Oracle no había estado esperando por comida. Él había estado esperando para estar seguro. Nolan no sacó a los Finch de su vida después de llevar a Oracle a casa. Las visitas no fueron programadas, no anunciadas y nunca enmarcadas como favores. Ellas sucedieron porque Oracle insistió. Cada vez que Nolan llegaba a la esquina donde la calle de los Finch comenzaba, el pastor alemán disminuiría la velocidad, luego angulaba su cuerpo lo suficiente para hacer la dirección inconfundible. Nolan aprendió la diferencia entre resistencia y guía. Esto era lo último, él dejó que sucediera. La casa de Harold y Mabel se asentaba baja contra el viento,
Una estructura estrecha y envejecida con pintura desgastada a lo largo del revestimiento y una línea de techo que se hundía lo suficiente para sugerir años de compromiso silencioso. Adentro el aire olía ligeramente a polvo y algo más agudo debajo de ello, metal y humo viejo. Mabel lo saludó con calidez educada, su postura recta a pesar del frío que persistía incluso en el interior. Ella había comenzado a moverse más cuidadosamente, conservando energía como la gente hacía cuando los números ya no trabajaban a su favor. Harold tosía menos en las tardes más cálidas, pero el sonido nunca lo abandonaba realmente. Flotaba, esperando la noche. Oracle paseaba por la sala de estar la primera vez que Nolan notó los papeles. Estaban extendidos sobre la pequeña mesa del comedor, pesados por una taza y un paño de cocina doblado. Mabel se disculpó por el desorden, pero Nolan lo desestimó y se inclinó más cerca. Las facturas estaban pulcramente apiladas, categorizadas por mes, la caligrafía de Mabel precisa en los márgenes. 2 facturas de calefacción del mismo mes. Un cargo de mantenimiento de emergencia repetido 3 veces con fechas ligeramente diferentes. Un plan de cuotas a largo plazo etiquetado como mejora esencial del calentador cumplimiento de invierno. ¿Quién hizo el trabajo? Nolan preguntó. Mabel dudó. Harold respondió en su lugar. Clive Rusk, él dijo. El nombre sonaba practicado en su boca como si él lo hubiera dicho muchas veces y llegado a disgustarle el sabor. Vino por octubre. Dijo que estaba ayudando a los mayores a asegurar tarifas más bajas. Oracle dejó de pasear. El perro no ladró. Él no gruñó. Él se acercó a Mabel y se posicionó directamente entre ella y la mesa. Su cabeza nivelada, orejas hacia adelante. Su cuerpo no bloqueó nada sustancial, solo espacio. Nolan había visto esa postura antes, usada cuando una amenaza aún no había decidido anunciarse. No milagros, Nolan dijo tranquilamente, más para sí mismo que para cualquier otro. Solo instintos. Mabel suspiró y apretó sus labios. Los papeles todos parecen correctos, ella dijo. Cada firma es nuestra, cada línea explicada. Eso es lo que lo empeora. Empiezas a sentirte tonto incluso por preguntarte. Nolan estudió los números, no como un investigador, sino como alguien entrenado para notar cuando los patrones se desviaban lo suficiente como para importar. Las fechas no coincidían. Las explicaciones se repetían. El lenguaje era limpio, pero el ritmo era incorrecto. Él no prometió nada. Él no ofreció soluciones. Él ayudó a Harold a llevar leña desde el porche. Luego se fue con Oracle antes de que la luz se desvaneciera. Más tarde esa semana, Nolan condujo a las oficinas del condado y preguntó por la diputada Sierra Valley. Ella lo encontró en el pasillo fuera de una pequeña sala de registros, su uniforme impecable bajo una chaqueta azul marino, su cabello oscuro recogido en una coleta baja y práctica. Sierra estaba en sus primeros 30, atlética, su postura alerta, pero no rígida. Pecas espolvoreaban el puente de su nariz, y sus ojos marrones no se perdían casi nada. Ella escuchó sin interrumpir, una mano descansando en su cinturón de servicio, la otra sosteniendo un bloc de notas en el que aún no escribía. Este invierno ha sido duro, ella dijo una vez que Nolan terminó. Hemos tenido más quejas de lo usual, mayores siendo objetivo con planes de pago que suenan útiles hasta que la matemática se activa. Pero es legal, Nolan dijo. Ella asintió. Mayormente, ese es el problema. Legal lo suficiente para ralentizar todo. Ella hizo una pausa, luego añadió, pero legal no siempre significa limpio. Ella preguntó por nombres. Nolan le dio uno. Clive Rusk. La boca de Sierra se tensó.
Lo hemos oído, ella dijo, no lo suficiente para movernos aún. Nolan se fue sin presionar. Él había aprendido el costo de forzar puertas antes de que estuvieran listas para abrirse. En casa, Oracle permaneció inquieto. Él durmió ligeramente, posicionándose cerca del calentador, pero nunca dando la espalda a la puerta. Una tarde, mientras el viento aumentaba, Nolan abrió la puerta para traer un paquete y captó un olor extraño en el aire, químico agudo enhebrado a través del frío. Oracle se congeló, luego levantó su cabeza, fosas nasales dilatadas. Su gruñido bajo apenas se registró como sonido, más vibración que advertencia. Nolan siguió su mirada. Un folleto brillante yacía contra el escalón del porche, atrapado por el hielo. El nombre Clive Rusk estaba impreso en la parte superior en letras azules confiadas, prometiendo calor sin preocupación. Nolan lo recogió. El gruñido de Oracle se profundizó por una fracción. Era la primera vez que Nolan había oído ese sonido de él. Nolan sostuvo el folleto entre sus dedos, sintiendo la superficie resbaladiza del papel, y entendió entonces que Oracle no estaba reaccionando a una persona en absoluto. Él estaba reaccionando a un patrón, un olor, una promesa que ya había herido a alguien. La siguiente visita a la casa de los Finch vino con un cambio en el aire. Harold parecía más delgado, sus mejillas ligeramente hundidas, su tos regresando con más fuerza. Mabel intentó minimizarlo, pero Nolan vio la manera en que su mano temblaba cuando ella servía té. Oracle se mantuvo cerca de Harold esta vez, apoyando su barbilla brevemente contra la rodilla del anciano, anclándolo a través del contacto. Esa tarde, Nolan notó que el calentador se encendía y apagaba con demasiada frecuencia, haciendo clic y desclic en intervalos desiguales. Él se arrodilló a su lado, escuchando. La unidad olía ligeramente mal, no a quemado, sino a forzado. Él retrocedió y abrió una ventana. ¿Alguien ha revisado esto desde el trabajo? Él preguntó. Mabel sacudió su cabeza. Clive dijo que era normal. Dijo que los sistemas nuevos necesitaban tiempo. Nolan no discutió. Él no tocó nada. Él hizo una nota en su cabeza y llamó a Sierra desde su camioneta una vez que estuvieron afuera. Ella llegó la mañana siguiente con un inspector del condado, un hombre mayor llamado Frank la llamó, quien llevaba su autoridad ligeramente. Frank era alto y encorvado, su cabello blanco cortado corto, sus manos firmes mientras él probaba la salida del calentador. Su ceño se frunció casi inmediatamente. «Esto no está bien», Frank dijo. «No peligroso aún, pero se dirige allí». Sierra fotografió la instalación. Nolan observó a Oracle observar a Frank, la tensión del perro disminuyendo ligeramente mientras el inspector retrocedía y sacudía su cabeza. «Esto no fue una mejora», Frank dijo en voz baja. «Fue un parche disfrazado de uno». Sierra exhaló lentamente. «Eso es suficiente para empezar a hacer preguntas». Nolan no dijo nada. Él no había venido buscando justicia. Él había venido porque un perro había insistido. Esa noche, Nolan condujo a casa bajo un cielo tan claro que se sentía hueco. Oracle yacía en el asiento trasero, ojos abiertos, alerta. Nolan se dio cuenta entonces de que el perro no lo había elegido a él porque él fuera fuerte o capaz. Oracle lo había elegido a él porque él escuchaba. Los sistemas que exprimían a personas como Harold y Mabel no se basaban en la crueldad. Ellos se basaban en la paciencia, en la suposición de que nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Oracle se dio cuenta. Las mañanas de Nolan cambiaron sin ceremonia. No hubo declaración ni plan fijado al refrigerador. Él simplemente enganchó la correa al collar de Oracle y caminó. Brightwater se despertó lentamente en invierno. Luz aguda como el cristal,
aliento visible, el pueblo manteniéndose unido con hábito y esperanza. Nolan caminó con la economía que él había aprendido hace mucho. Hombros sueltos, ojos escaneando, botas encontrando el mismo ritmo constante sin importar la superficie. Oracle se movía a su lado, cabeza nivelada, andar suave, la confianza tranquila de un perro de trabajo escrita en cada paso. Ellos no caminaron sin rumbo. Oracle estableció la ruta. El pastor alemán disminuiría la velocidad en ciertas casas, se detendría en otras. Nolan notó el patrón después de una semana. Delgadas columnas de humo de las chimeneas recordaban cómo ascender. Ventanas empañadas con una humedad que sugería un calor débil. Porches donde el correo se apilaba porque requería esfuerzo recogerlo. Oracle nunca ladró. Él nunca tiró. Él simplemente se detenía, se sentaba y miraba de una puerta a una ventana, a veces a una nada que Nolan podía ver. Nolan aprendió a no discutir con esa mirada. Él aprendió a tocar. La mayoría de las puertas se abrieron con cautela y alivio mezclados. Una mujer mayor llamada Ruth Holloway, cabello gris esbelto trenzado por su espalda, piel translúcida por la edad, mantenía sus manos envueltas alrededor de una taza como si fuera la única cosa sólida que quedaba. Ella agradeció a Nolan demasiadas veces por un calentador de espacio que él trajo de vuelta de su camioneta. Un viudo llamado Frank Luke, de pecho ancho, barba blanca, manos como nudos, se rió del reflejo de Oracle en el cristal y admitió que su horno había estado haciendo un sonido gracioso durante semanas. Nolan anotó nombres más tarde, no como una lista para actuar, sino como un mapa de donde el invierno presionaba más fuerte. Oracle observó cada intercambio. Él no buscó afecto, aunque vino de todos modos. Él se posicionó entre Nolan y la habitación hasta que él decidió que el aire era seguro. Entonces él se relajaba, cola baja, ojos suavizándose solo una fracción. Nolan reconoció el comportamiento por lo que era. Triaje, no destino, no profecía, solo un cuerpo entrenado para leer el peligro y señalarlo sin explicación. La mañana Oracle tiró fuerte. Sucedió sin previo aviso. Estaban a mitad de la plaza cuando el perro se desvió, súbito y urgente, músculos enrollándose como un resorte liberado. Nolan reaccionó por instinto, pies moviéndose antes que el pensamiento. Oracle no lo arrastró lejos, solo rápido hacia la calle de los Finch. El aliento de Nolan quemaba mientras él corría, el frío cortando limpiamente. Él lo olió antes de verlo, el sabor agudo y agrio que no pertenecía. Harold Finch yacía desplomado en la sala delantera, color drenado de su rostro, respiración superficial y desigual. Mabel se arrodilló a su lado, su voz firme pero delgada, la manera en que la gente hablaba cuando el pánico no ayudaría. El calentador hizo clic y falló. Hizo clic y falló otra vez. El sonido incorrecto. Demasiado ansioso. Demasiado cansado. Oracle se movió inmediatamente, nariz baja, luego retrocedió de la unidad y se plantó entre ella y Harold, cuerpo rígido, orejas hacia adelante. Nolan no dudó. Él abrió ventanas, apagó el calentador en el interruptor y llamó a los servicios de emergencia con la calma claridad que venía cuando el mundo se estrechaba. Harold tosió débilmente, ojos parpadeando. Las manos de Mabel temblaron a pesar de su esfuerzo por controlarlas. Cuando los paramédicos llegaron, Oracle retrocedió sin protestar, observando cada movimiento con la seriedad de alguien contando segundos. La exposición al monóxido de carbono de Harold fue leve, del tipo que llegaba silenciosamente y se quedaba más tiempo del que cualquiera quería admitir. El médico, un hombre alto con ojos cansados y una gentileza practicada,
lo explicó llanamente. Hiciste lo correcto, él le dijo a Nolan. Otra hora, quizás dos, y esto se habría visto diferente. En el hospital, Mabel se sentó con su abrigo a un puesto, su columna recta, su boca firme. Ella no lloró. Ella agradeció a todos los que se acercaron a ella. Nolan se hizo a un lado, manos en sus bolsillos, viendo a Oracle observar el pasillo. El perro nunca se acostó. Él se sentó, ojos siguiendo puertas, postura inquebrantable. La diputada Sierra Valley llegó antes de que el café se enfriara. Ella vestía su chaqueta de invierno abierta, cabello oscuro escapando de su coleta, rostro compuesto pero alerta. Cuando Nolan le contó lo que pasó, ella escuchó sin interrumpir, su pluma finalmente moviéndose. Ella preguntó sobre el calentador, sobre Clive Rusk, sobre el folleto, sobre la inspección de Frank Calder. Esto ya no es coincidencia, ella dijo cuando él terminó. Es un patrón. Nolan asintió. No estoy construyendo un caso, él dijo. Solo estoy notando. Así es como se construyen los casos, Sierra replicó. Ella visitó la casa de los Finch con el inspector otra vez esa tarde. Nolan no siguió. Él llevó a Oracle a casa y dejó que el perro paseara por la sala de estar hasta que la tensión se desangró de sus hombros. Cuando la llamada llegó, la voz de Sierra estaba tensa pero controlada. Estamos abriendo un archivo, ella dijo, y lo estamos ampliando. Clive Rusk apareció el día siguiente. Él llegó en una camioneta limpia con un logo que Nolan reconoció del folleto, el color demasiado brillante contra la nieve. Clive era más alto de lo que Nolan esperaba, ancho de hombros, cabello oscuro y pulcramente peinado hacia atrás, barba recortada a una línea respetable. Su sonrisa era practicada, lo suficientemente cálida para desarmar, lo suficientemente medida para tranquilizar. Él llevaba una canasta de regalo envuelta en celofán, contenido arreglado con cuidado. Oí sobre el susto, Clive dijo en la puerta de los Finch, voz suave. Solo quería pasar a ver. Asegurarme de que están bien. Oracle dio un paso adelante y se detuvo. Él no ladró. Él no mostró sus dientes. Él se colocó directamente en el camino de Clive y se mantuvo allí, un límite viviente. Sus ojos estaban nivelados, ámbar firmes, su respiración lenta. El mensaje era inconfundible. Clive rió suavemente. Bueno, él dijo, levantando sus manos un poco. Alguien es protector. Él lo es, Nolan replicó, su tono uniforme. La mirada de Clive se dirigió a las botas de Nolan, su cinturón, la tranquila disposición en su postura. Algo se enfrió detrás de la sonrisa. Sin resentimientos, Clive dijo, solo intentando ayudar. Oracle no se movió. Clive dejó la canasta un paso más lejos de lo que él pretendía. No de una vez, y retrocedió. Nolan lo observó irse, no siguiendo, no interactuando. Oracle permaneció plantado hasta que la camioneta desapareció. Luego se giró y presionó brevemente contra la pierna de Nolan, anclando y anclado. Reenganche capítulo tardío. Esa tarde, mientras la oscuridad se asentaba y el calentador zumbaba en la casa de Nolan, hubo un golpe que él no esperaba. Cuando él abrió la puerta, un oficial uniformado estaba con un portapapeles y una expresión de disculpa. Control de animales, el oficial dijo. Recibimos una queja, necesitamos revisar al perro. Nolan miró hacia abajo. Oracle se sentó a su lado, postura tranquila, ojos alerta, como si él hubiera estado esperando que esta puerta se abriera. La visita de control de animales llegó exactamente como el procedimiento dictaba. A media mañana golpe cortés, portapapeles sostenido como un escudo.
Nolan abrió la puerta con la misma calma medida que él usaba para cualquier umbral oficial. Oracle se sentó a su rodilla izquierda, postura erguida, orejas neutrales, ojos atentos. El perro no bloqueó la entrada esta vez. Él observó. La oficial era una mujer de unos 40 y tantos, compacta y enérgica, cabello gris recogido en un moño sin pretensiones, bajo una gorra de punto. Su chaqueta llevaba el parche del condado. Sus botas estaban limpias, prácticas. Ella se presentó como Linda Morrow, voz cortés, cuidadosa. Ella pidió ver los registros de vacunación y registro. Nolan los produjo sin comentario. Registro temporal, recibos de veterinario, un certificado de buena salud. Oracle permaneció inmóvil, el tipo de quietud que se leía como cooperación más que como sumisión. Linda miró al perro, luego a Nolan. «Está bien entrenado», ella dijo. «No», Nolan respondió uniformemente. «Él está bien cuidado». Ella hizo una pausa, una esquina de su boca se levantó. La inspección tomó minutos. Linda revisó la correa, el collar, las etiquetas. Ella hizo una nota, luego cerró su carpeta. «Todo está en orden», ella dijo. «Notaremos el cumplimiento». Cuando la puerta se cerró, la casa respiró otra vez. Oracle exhaló lentamente, se levantó y cruzó la habitación para acomodarse junto a la ventana. Nolan observó el reflejo, hombre y perro alineados por hábito más que por orden, y sintió el peso de cuán fácilmente la situación podría haberse volteado. El papeleo no necesitaba ser cruel para ser peligroso. Solo necesitaba llegar a tiempo. Al otro lado del pueblo, la diputada Sierra Valle apiló carpetas en montones ordenados, su escritorio reducido a líneas limpias y fechas que se negaban a alinearse. Ella trabajó con una paciencia que venía de conocer los límites de la fuerza. Sierra estaba vestida de manera informal hoy, suéter gris, mangas subidas a sus antebrazos, cabello escapando de su coleta. Ella leyó firmas en voz alta para sí misma, cotejando registros hospitalarios, cortes de servicios, llamadas de emergencia. La fecha de hospitalización de Harold Finch brillaba como un faro en los márgenes. 3 contratos afirmaban que él había firmado en persona esa misma semana. Sierra llamó a Nolan solo una vez. «Trae lo que tienes», ella dijo tranquilamente. La reunión del pueblo fue anunciada en un aviso manuscrito pegado al tablón de la comunidad, sin pancartas, sin micrófonos. Una habitación fría encima de la biblioteca, con sillas plegables que raspaban cuando la gente se movía. Una docena de residentes se presentaron, abrigos aún puestos, aliento visible cuando la puerta se abrió. Nolan tomó asiento cerca de la parte trasera. Oracle yacía a sus pies, barbilla en patas, ojos abiertos. Clive Rusk llegó tarde, llevando confianza de la manera en que algunos hombres llevaban abrigos. Él vestía una chaqueta de carbón sobre una camisa impecable, barba recortada a un borde amigable, cabello peinado hacia atrás sin esfuerzo. Él sonrió a la habitación como si le debiera algo. Cuando él habló, su voz calentó el aire con facilidad practicada. «Los mercados son volátiles», Clive dijo. «El invierno golpea más fuerte. Nosotros proveemos opciones. Flexibilidad». La gente asintió, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque el desacuerdo se sentía como trabajo. Clive gesticuló hacia gráficos impresos limpiamente, columnas alineadas. Él habló de cumplimiento, de valor, de inevitabilidad. Él no mencionó a Harold Finch por nombre. Nolan no discutió. Él esperó. Sierra se levantó cuando la silla crujió bajo ella. Ella no se presentó con rango. Ella colocó una pila de copias sobre la mesa. Fechas circuladas, firmas resaltadas. «Estos contratos», ella dijo,
listan firmas en persona en días cuando el señor Finch fue admitido y sedado. Un murmullo se extendió. La sonrisa de Clive se adelgazó, pero se mantuvo. Error administrativo, él dijo ligeramente. Nolan se levantó entonces. Él no alzó su voz. Él no acusó. Él colocó una sola página sobre la mesa. Admisión hospitalaria con marca de tiempo. Esto no es un error, él dijo. Es un patrón. La mirada de Clive se deslizó a las botas de Nolan, a la tranquila disposición en su postura. Tú no eres un abogado, Clive dijo. No. Nolan estuvo de acuerdo. Soy un testigo. Oracle se movió. El perro no se levantó. Él no mostró los dientes. Él levantó su cabeza y observó a Clive con una concentración que cortó a través de la habitación. Clive dio un paso con la intención de pasar detrás de Mabel Finch, quien se sentaba cerca del pasillo. Manos cruzadas, columna recta. Oracle se puso de pie. Fue un pequeño movimiento, 4 patas colocando un límite donde había habido espacio. La habitación lo notó. También Clive. Él se detuvo. Controla a tu perro, Clive dijo, tono aún cortés, ojos fríos. Oracle ladró una vez, no fuerte, no largo. Una sola nota perfectamente sincronizada que dirigió cada mirada hacia lo que ellos habían estado evitando. La línea entre ayuda y daño. Linda Morrow, sentada cerca de la pared, se enderezó. Un hombre en la primera fila se echó hacia atrás como si fuera golpeado por la claridad. El ladrido no acusó. Llamó la atención. En el silencio que siguió, Nolan se dio cuenta de que el ladrido no estaba advirtiendo a nadie sobre Clive. Estaba advirtiendo a la habitación sobre sí misma, sobre cuán fácilmente había aprendido a mirar hacia otro lado. Sierra reanudó, voz firme. Ella esbozó fechas, la repetición de mantenimiento de emergencia, la inspección del calentador que reveló un parche disfrazado. La declaración jurada de Frank Calder fue leída en voz alta. Linda confirmó las notas de cumplimiento del control de animales, cerrando una puerta que Clive había intentado abrir. El presidente del comité, un hombre delgado con gafas de montura de alambre y manos que temblaban cuando él hablaba, aclaró su garganta. Suspenderemos los contratos pendientes de investigación, él dijo. Efectivo inmediatamente. No fue una victoria, fue una pausa. Clive asintió una vez, sonrisa regresando en pedazos. Por supuesto, él dijo. La transparencia beneficia a todos. Él se fue con su abrigo desabrochado, paso sin prisa. Nolan lo vio irse sin satisfacción. El papeleo rara vez derribaba a hombres como Clive. Los ralentizaba, los forzaba a la luz del día. Afuera, el frío volvió a apretar. Mabel Finch se paró en los escalones, su aliento firme, ojos brillantes con algo como alivio que ella aún no confiaba. Harold permaneció en casa, recuperándose, pero su presencia se sentía de la manera. Mabel se mantuvo como si ella estuviera representando a ambos. Gracias, ella dijo a nadie en particular. Nolan sacudió su cabeza. No está hecho, ella asintió. Lo sé. Esa noche, Nolan se sentó en su mesa de cocina con el calentador zumbando correctamente por primera vez en semanas. Papeles yacían en filas cuidadosas. Oracle paseó una vez, luego se acostó con su espalda a la silla de Nolan, mirando a la puerta. La postura era deliberada, guardando sin amontonar. Nolan pensó en cómo la violencia siempre se había anunciado en su pasado. Ruido, fuerza, urgencia. Esto era diferente. Esto usaba horario de oficina y membrete. Esto golpeaba cortésmente y esperaba. Oracle levantó su cabeza cuando un coche pasó afuera. Luego se acomodó otra vez. Nolan siguió la respiración del perro hasta que la opresión en su pecho se alivió.
Él entendió ahora por qué el ladrido había importado, no porque fuera fuerte, sino porque era exacto. El pueblo se despertaría mañana con titulares que no decían nada y reuniones que decían poco. Clive seguiría caminando, pero los contratos estaban congelados. Los calentadores serían revisados y la gente, una vez incitada, recordaría cómo mirar. Eso fue suficiente para esta noche. Evan Finch regresó a Brightwater en una mañana que parecía engañosamente amable. El sol se posó lo suficientemente alto para dispersar la luz a través de la nieve, volviendo el pueblo pálido y casi perdonador. Su coche de alquiler dejó 2 huellas limpias por la calle de los Finch, deteniéndose justo antes de la casa en la que él había crecido. Yvonne se quedó detrás del volante por un largo momento, manos descansando a las 10 y a las 2 por vieja costumbre, mandíbula apretada. A los 38, él se llevaba con la confianza de espalda recta de alguien acostumbrado a resolver problemas en habitaciones llenas de datos y plazos. Él era alto, delgado, afeitado, con cabello oscuro cortado corto a los lados y más largo arriba de una manera que sugería practicidad más que estilo. Sus ojos, agudos, analíticos, absorbieron el hundimiento del porche, el humo delgado de la chimenea, el silencio que se sentía más pesado de lo que debería. Él había vuelto a casa enojado. Adentro, Harold se sentó envuelto en una manta más delgada de lo que Evan recordaba, sus hombros más estrechos, su tos contenida solo por la voluntad. Mabel se movió por la cocina con eficiencia cuidadosa. Su cabello, ahora más plateado que castaño, recogido en un moño bajo en la nuca. Cuando ella vio a Evan, su rostro se suavizó primero. Luego se estabilizó, como si la alegría hubiera aprendido a llegar junto con la preocupación. Oracle estaba allí antes de que Evan cruzara completamente el umbral. El pastor alemán se levantó de su lugar cerca del calentador y dio un paso hacia adelante, cuerpo angulado, ojos nivelados. Él no gruñó, él no bloqueó la puerta. Él simplemente se colocó entre Evan y Harold, lo suficientemente cerca para que Evan pudiera sentir el calor del perro, firme y deliberado. Evan se detuvo en seco, la irritación estallando. ¿Qué es esto? Evan espetó, mirando hacia la puerta. ¿Quién trajo un perro a esta casa? Nolan se levantó de la silla junto a la ventana. Él no se apresuró a explicar. Él no dio un paso hacia adelante. Él era exactamente como Evan había imaginado por los fragmentos que le habían contado. Alto, de hombros anchos, rostro angular y tranquilo, ojos azules, grises e ilegibles. Su camisa de camuflaje de manga larga y pantalones a juego ajustados al cuerpo, funcionales más que llamativos. Botas plantadas como si el suelo mismo importara. Yo lo hice, Nolan dijo uniformemente. La mirada de Evan se endureció. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Las orejas de Oracle se movieron, pero él permaneció inmóvil. Mabel tocó el brazo de Evan, sus dedos ligeros. Él es quien trajo ayuda, ella dijo. Él es quien cuyo perro supo que algo andaba mal. Eso no es una respuesta, Evan dijo, su voz tensa con la culpa familiar de la distancia. Él había perdido llamadas. Él había pospuesto visitas. Él había confiado en que los sistemas se mantuvieran cuando la gente no podía. Harold aclaró su garganta. Siéntate, él dijo tranquilamente. Escucha primero. Evan se sentó, aunque su cuerpo permaneció enroscado, listo para levantarse otra vez. Oracle retrocedió medio paso, pero no se acostó. Nolan observó sin interferencia. Él había aprendido que la confianza se formaba mejor cuando se le permitía llegar por sí misma. Esa noche, la temperatura bajó mucho
el tipo de frío que presionaba contra las ventanas y encontraba su camino en los huesos viejos. Evan se despertó con el sonido de la respiración de su padre, delgada, irregular, y el débil zumbido del calentador encendiéndose y apagándose con demasiada frecuencia. Él entró en la sala de estar y se congeló. Oracle yacía a lo largo del umbral del dormitorio de sus padres, cuerpo alineado como un soporte, cabeza levantada al más mínimo cambio de sonido. El pecho del perro subía y bajaba en un ritmo lento y medido. Harold dormía. Mabel dormía. El perro vigilaba. Evan se quedó allí más tiempo de lo que pretendía. Más tarde en la cocina, Mabel sirvió té con manos que temblaban menos que semanas antes. Ese perro, ella dijo suavemente, ojos en el vapor, ayudó a tu padre a respirar durante esa noche. Él se quedó cuando el aire se puso mal. Él no se iría. Evan tragó. La ira que él había traído de vuelta del aeropuerto se aflojó, redefiniéndose en algo más pesado. Él miró a Nolan, no con acusación ahora, sino con preguntas que él no había esperado hacer. Durante los siguientes 2 días, Evan escuchó. Él oyó sobre el calentador, los contratos, la reunión encima de la biblioteca. Él oyó sobre el ladrido, un ladrido que hizo que una habitación finalmente mirara. Él oyó sobre papeleo congelándose e investigaciones abriéndose, sobre cuán cerca había estado todo de terminar silenciosa y malamente. Evan era un ingeniero de sistemas energéticos por formación, del tipo que leía redes de la manera en que otros leían mapas. Él trabajaba para una firma de tamaño mediano en la ciudad enfocada en eficiencia, redundancia, resiliencia. Él había pasado años construyendo modelos que asumían que la gente actuaba de buena fe. En la tercera mañana, él se paró en la mesa de la cocina de los Finch con un bloc legal y comenzó a dibujar. Que sí, él dijo lentamente, dejamos de arreglar un calentador a la vez. Nolan se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados holgadamente, escuchando. Evan explicó un concepto que él llamó intercambio de calor, un enfoque cooperativo usando inspecciones certificadas, adaptaciones seguras y compras agrupadas para reducir costos para los mayores. Contratos transparentes, supervisión de terceros, subvenciones locales igualadas con trabajo voluntario donde sea posible, sin ventas adicionales de emergencia, sin letra pequeña. Él habló con el enfoque de alguien finalmente aplicando sus habilidades donde más importaban. Sierra Valley se unió a ellos esa tarde, abrigo cubierto de nieve, cuaderno metido bajo su brazo. Ella escuchó, hizo preguntas, probó suposiciones. Frank Calder pasó con esquemas y una sonrisa cautelosa. El plan creció piernas, no rápido, pero honesto. Nolan no ofreció liderarlo. Él no ofreció nada. Él observó a Oracle moverse por la habitación, acomodándose cerca de Evan ahora, la evaluación del perro cambiando como si una nueva variable hubiera sido considerada. Esa tarde, mientras la luz se desvanecía, Nolan le contó a Evan sobre el recuerdo. Él no lo dramatizó. Él lo describió llanamente, un pequeño objeto que su madre le había dejado, llevado a través de mudanzas y años, vendido sin ceremonia, para hacer espacio para una decisión de la que él no podía alejarse. Él habló sin amargura, sin orgullo. Solo hecho, Evan escuchó sin interrumpir. Su mandíbula se tensó una vez, luego él asintió y no dijo nada por un largo tiempo. Finalmente Evan rompió el silencio. Déjame ayudarte, él dijo, de la manera en que tú ayudaste a mi familia, no con palabras, con trabajo. En los días que siguieron, Evan se quedó. Él llamó contactos. Él escribió propuestas.
Él durmió en el sofá y aprendió el ritmo de la casa. Oracle comenzó a acostarse cerca de él, no guardando, no bloqueando, presente. Nolan notó el cambio y sintió algo descontraerse en su pecho que él no había sabido que estaba sujetando. La oportunidad que se formó entre ellos no fue comprada. Fue construida lentamente, con consentimiento, con recibos y firmas, que significaban lo que ellas decían. Gratitud, Nolan aprendió, no era el gracias dicho en una puerta. Era la mano que se quedaba para arreglar la bisagra. La investigación no terminó con un golpe dramático o una confesión gritada. Se amplió de la manera en que el invierno aflojó su agarre en Brightwater. Lentamente, a través de presión aplicada en los lugares correctos. Citaciones llegaron en sobres sencillos. Registros bancarios salieron a la luz con fechas que se inclinaban demasiado juntas para ser coincidencia. Inspectores siguieron rastros de papel en habitaciones que no habían sido limpiadas en años. Clive Rusk no fue condenado rápidamente, y nadie pretendió lo contrario. Pero el alcance que él una vez disfrutó, su habilidad para moverse silenciosamente a través de brechas, se había ido. Cuentas fueron congeladas, contratos suspendidos. Él ya no podía decidir quién se mantenía caliente y quién aprendía a soportar. Para Harold y Mabel Finch, el resultado fue modesto y decisivo. Ellos no recuperaron su casa vieja por completo. Los nudos legales eran demasiado apretados para eso. En cambio, el pueblo aprobó una orden de residencia protegida que les permitió permanecer donde estaban, con reparaciones certificadas y servicios públicos monitoreados. No fue justicia con letra mayúscula. Fue seguridad. Fue una cerradura que funcionaba y calor que se mantuvo encendido durante la noche. Fueron vecinos que tocaron no para vender, sino para revisar. Oracle se hizo más fuerte a medida que los días se alargaban. La delgadez en su estructura se rellenó, músculo regresando bajo un pelaje que brilló otra vez. Su andar se suavizó, su apetito se estabilizó. Él no se volvió descuidado. Él continuó eligiendo esquinas con líneas de visión claras para descansar donde las salidas eran visibles. Nolan notó la consistencia y entendió. El instinto no se desvaneció cuando el peligro retrocedió. Se adaptó. Recordó. Evan Finch se quedó más tiempo de lo que planeó. Él y Nolan pasaron mañanas reparando el lugar de Nolan, aislando el espacio de arrastre, sellando ventanas, afinando el calentador hasta que ronroneaba en lugar de hacer clic. Evan trabajó con la tranquila competencia de alguien agradecido por una tarea que importaba. Él trajo a otros veteranos los fines de semana, hombres y mujeres con la misma postura de espalda recta y ojos cansados que ayudaron a levantar, medir, parchear. La conversación se mantuvo práctica. La risa llegó de todos modos. Heatshare se movió de boceto a estructura. Evan aseguró una pequeña subvención igualada por fondos locales. Sierra ayudó a navegar permisos sin doblar reglas. Frank Calder entrenó a voluntarios en inspecciones, su paciencia tan constante como sus manos. Los primeros calentadores fueron certificados antes de que el mes cambiara. La segunda ronda siguió más rápido. Contratos transparentes fueron al sitio web. Firmas coincidían con caras. Fechas coincidían con la realidad. La gente comenzó a confiar en el proceso porque el proceso ya no les pedía que se apresuraran. Nolan nunca tomó el frente. Él arregló lo que estaba frente a él. Él respondió preguntas cuando se le preguntó y declinó crédito cuando se le ofreció. Cuando alguien le agradecía, él asentía una vez y cambiaba el tema. Él había aprendido que la gratitud se llevaba mejor cuando se movía. El fondo tomó un nombre en voz baja. El Fondo de Calor Margaret Cross, en honor a la madre de Nolan.
No hubo ceremonia. El recuerdo que Nolan había vendido no regresó, y él no lo pidió de vuelta. Su ausencia se convirtió en una línea que apuntaba hacia adelante. ¿En qué se había convertido? Calor en la casa de un vecino, reparaciones bien hechas, se sintió más verdadero que la posesión jamás lo había hecho. En una tarde fría, una mujer llamada Sarah Bell vino con pan y sopa. Ella estaba en sus 40 y tantos, alta y delgada, cabello color ceniza recogido en una trenza baja, piel curtida por años de mañanas tempranas. Ella dirigía la panadería del pueblo y había aprendido qué hornos funcionaban demasiado calientes y qué promesas se desvanecían. Ella dejó el pan, miró los papeles extendidos sobre la mesa de Nolan y dijo, «Dime dónde ayudar». Nolan le dijo que ella lo hizo. Oracle la aprobó rápidamente. Reenganche mitad de capítulo. Durante una inspección tardía en el lugar de Harold y Mabel, la alarma de monóxido de carbono emitió un pitido una vez. Solo una vez, luego se calmó. Oracle Rose cruzó la habitación y se sentó mirando al calentador hasta que Frank lo apagó y reinició la línea. La alarma nunca sonó otra vez. Nolan se dio cuenta entonces de que Oracle no estaba guardando contra el pasado. Él estaba guardando el futuro mientras éste aprendía cómo pararse. Las últimas semanas de invierno vinieron sin incidentes, lo cual se sintió como un milagro en sí mismo. El lago aflojó su agarre en pequeñas grietas que resonaban. La nieve derretida trazó líneas plateadas a lo largo de los canalones. El pueblo ajustó sus hábitos. La gente dejó de cruzar la calle cuando ellos vieron a Nolan y Oracle venir. Ellos asintieron. Ellos hicieron preguntas. Ellos se quedaron. En la última noche fría antes del deshielo, el viento se levantó fuerte y repentino. Nolan se despertó de la manera en que siempre lo había hecho, demasiado rápido, corazón ya moviéndose. Él se sentó, respiración superficial, escuchando. La casa se mantuvo firme. El calentador zumbaba correctamente. En algún lugar del pasillo, la madera se contrajo y se asentó. Oracle ya estaba allí. El perro estaba a unos pocos pies de distancia, no tocando, no apretando, simplemente presente. Su respiración era incluso audible en el silencio. Nolan la siguió, contando sin contar, dejando que el momento se ampliara. El viejo reflejo, la urgencia de inventariar salidas, aflojó su agarre. En la cocina, Evan se sentó con una taza, hombros relajados por primera vez desde que él había llegado. Afuera las estrellas eran agudas. Adentro, la casa se sintió duradera. Por la mañana el viento había pasado. Nolan hizo café y se paró junto a la ventana mientras la luz regresaba, pálida y paciente. Él pensó en la pregunta que le había sido hecha una y otra vez desde el día en que él se detuvo en un letrero manuscrito. No era sobre heroicidades, no era sobre salvar a nadie, era sobre quedarse. Él se quedó. A veces un milagro no llega como un trueno. A veces Dios responde de maneras más silenciosas. Una puerta abierta en el día más frío. Un tazón de sopa hizo una porción más grande. Una llamada telefónica hecha antes de que sea demasiado tarde. Un lugar cálido ofrecido cuando el orgullo dice, aléjate. En la vida cotidiana parece casi ordinario. Prestando atención, manteniéndose gentil, eligiendo ayudar cuando nadie aplaude. Pero el cielo siempre ha amado la pequeña fidelidad. Si esta historia tocó algo en ti, no dejes que se desvanezca cuando la pantalla se apague. Compártelo con alguien que podría estar llevando un invierno silencioso dentro. Deja un comentario y dinos de dónde estás viendo. O cuéntanos sobre un momento cuando la amabilidad te encontró cuando menos lo esperabas. Y si quieres más historias de lealtad, redención
y coraje que aparece en la vida real, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Que Dios cuide de ti y tu hogar. Que Él ponga paz en tu mente cuando las noches se hagan largas. Fuerza en tu cuerpo cuando los días se sientan. Pesados y gente amorosa en tu puerta cuando más los necesites. Donde quiera que estés, que nunca camines